Mira, antes de la final ya estaba el diagnóstico de cáncer. Entonces fueron muchas emociones muy fuertes en un solo momento. En cuestión de trabajo, yo creo que, y mi mamá, yo me acuerdo que es algo que repite siempre, mi mamá se ponía muy nerviosa. Mi mamá le dijo a mi papá, después de que seas jugador, ya por favor te pido, porque yo ya no puedo con el nervio. Entonces cuando mi papá empieza a dirigir, mi mamá ya no iba al estadio. Yo estoy segura que por ahí escuchaba los partidos o así, pero se ponía muy nerviosa y no lo disfrutaba. Entonces yo le decía, mami, ¿cómo? O sea, ¿por qué no vas? Entonces me decía, es que cuando tu papá era jugador, yo sabía que él podía hacer algo para hacer una diferencia, pero como técnico, soy una convencida de que nada más los 11 que están adentro del terreno de juego pueden hacer una diferencia. Y yo soy una convencida de que esa es una realidad. Si no fuera así, no habría tanto despido de entrenadores porque no les gusta el sistema, porque les cae mal, porque le tocó la piel delgadita a uno y no le gustó y entonces todos hicimos un complot para que lo sacaran a él. Entonces, a la hora que el árbitro pita, lo que tú hiciste en la semana de trabajo ya no es importante. En el tema de trabajo, específicamente con la femenil, yo veía a mi papá como con una tranquilidad, confiaba mucho en ellas y yo siento que hicieron un vínculo, el cual yo, y lo digo en todos los programas donde me preguntan por las chicas y todo, hicimos, incluso la familia, hicimos un vínculo con ellas, mi hermana incluso sin conocerlas, porque te repito, ella vive en Estados Unidos, mi mamá muchas las conoció el día que le hicieron un reconocimiento, que todas fueron. Fue un vínculo como que fue quererlas a ellas a través de él, y yo siento que él tenía esa tranquilidad y esa confianza de que pasara lo que pasara, fueran campeonas o no, ellas iban a dar su máximo esfuerzo y él a eso le iba a alcanzar, porque él siempre fue una persona que te decía, te toca ganar y te toca perder, pero si tú das tu máximo esfuerzo, yo no les puedo pedir nada. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo reclamar? Si diste lo que podías dar, a veces el otro es mejor y en la vida así te toca. Entonces después por eso se hizo también muy famoso el eslogan de al margen del resultado, pártanse la madre. Sí. El otro día me dice todo el mundo, ay, no te encanta, pues es que yo lo escuché toda la vida. Entonces a mí no me llamó la atención cuando lo hicieron público. Es una frase que yo ya tenía haciendo eco en mi casa hacía muchísimos años. Cuando tuvimos el problema de la prepa, él me decía, yo no te pido 100, te pido que hagas tu máximo esfuerzo. Esta calificación para mí no es tu máximo esfuerzo. Entonces pártete la madre porque yo sé que te puedes sacar algo más que un 6. Y por supuesto que podía, pero tomaba la decisión de no hacerlo. Entonces la frase no solo aplica dentro de un terreno de juego, aplica para la vida. Y como esas, tenía un montón que te puedo decir que decía en sus... Él daba también conferencias junto con el doctor Edgar Albo y a veces las daba él también como charlas motivacionales. Era una persona que creía mucho en el poder de la gente. Él te decía, no esperes los milagros, produce los milagros porque tú puedes hacerlo. Entonces yo creo que estaba tan convencido del grupo humano que tenía que a pesar de que son excelentes jugadoras todas, supo encontrar y ellas supieron darle lo que él quería y lo que él necesitaba. Y yo creo que fue, junto con el profe Razo, un engranaje que se formó de muy buena manera. Hoy por hoy, a mí me toca estudiar con alguna de las niñas el curso de entrenador, y hoy, por ejemplo, Zuli Mercado, estábamos hablando de un ejemplo de gente que llega puntual y todo, y dice Zuli, Vato le quitó la impuntualidad a mucha gente. A Nayeli nos lo compartían en su episodio. Bueno, con Nayeli, ese fue el encuentro. Mi papá me decía, voy a chocar con ella, y te puedo decir que a pesar de que tenía una adoración infinita por todas, Nayeli fue la última que lo pudo ver en el hospital porque Nay estaba lastimada, entonces ella pudo ir al hospital. Y no me dejará mentir Nayeli, se hablaban por teléfono y ella le decía, Vato, y era un llorar él y ella. Entonces, cuando me vuelve a hablar Nayeli, me dice, oye, ¿puedo volver a ir a ver a Vato para animarlo? Le digo, tú no lo animas, tú llegas al hospital y se ponen a llorar los dos, o yo no entiendo qué tienen ustedes. Entonces, hizo una sinergia con ellas muy especial, y yo creo que en ese sentido coinciden mi mamá y mi hermana conmigo, pues no podemos más que agradecerles porque fue la última etapa de su vida profesional. Fueron quienes le ayudaron a conseguir lo único que le faltaba como entrenador, que si bien es cierto no fue con la varonil, a mí la verdad no me interesa, es fútbol profesional. Exacto. Consiguió, o sea, ellas fueron, como dice mi mamá, ellas fueron la cereza del pastel, y no solo por el hecho de haber obtenido el título, sino porque él sabía
el cariño y el amor que había en la relación que tenía con ellas, dentro del respeto que tiene que existir y obviamente todo esto que envuelve una relación técnico-jugador, jugador-técnico, el cariño que ellas le dieron, me hablaban por teléfono los días de las quimio, Gaby, ¿cómo está? Un día, y precisamente fue Nayeli en selección, fueron campeonas, no me acuerdo si fue en Uruguay o Paraguay, y fue un martes o un jueves, porque primero las quimios eran los martes y luego cambiaron a jueves, y Nayeli me habló, me dijo, ¿cómo está mi vato? Y le dije, te acabo de ver en la tele, acabas de ser campeona, y me dijo, sí, pero ¿cómo está vato? Entonces, imagínate, en vez de estar celebrando un campeonato con la selección de tu país, el hecho de que te preocuparas por saber cómo estaba tu profe, pues es algo que para la familia representó muchísimo y que para él era invaluable también. Sí, muchas gracias por compartirlo. Y todavía hay gente que se atreve a decir que nada más esto es solo fútbol. No. O sea, a lo mejor en algunos aspectos, en algunos equipos, en algunos grupos puede ser. Yo creo que ahí tiene que ver mucho el encanto o la mística que tenga un entrenador para hacer esa sinergia. Yo creo que la diferencia con mi papá es que mi papá siempre las vio primero como seres humanos antes de verlas como jugadoras. Y yo creo que se daba cuenta cuando había algo mal, porque platicaba mucho con ellas, veía por ahí algo mal o veía que una estaba llorando y era el primero en qué pasó, en qué te puedo ayudar. Pues obviamente con la experiencia que te digo de mujeres que tuvo en la vida, te das cuenta, ¿no? Te das cuenta cuando una no está bien, cuando no da el 100, y tenían esa comunicación que me parece que debe de ser indispensable entre técnico-jugador. No importa qué rama sea, ni si es profesional, ni si no. Es simplemente esa relación que debes de tener, que yo creo que debe de existir en un mundo ideal, o que a mí, por ejemplo, el día de mañana, si llego a dirigir, me gustaría tener con mi plantel.